¿Te pasa a veces que sales de misa y te sientes igual? Preguntó Samuel, bajando la mirada mientras sostenía la taza de café ya frío entre sus manos. El padre Elías lo observó en silencio, con la paciencia de quien ha escuchado esa misma confesión, disfrazada de charla, más veces de las que puede contar. Estaban en la sacristía, una tarde de domingo. La misa había terminado hacía más de una hora. Las velas aún desprendían ese aroma tenue a cera quemada, y los bancos vacíos guardaban el eco de cantos y oraciones. Sí, respondió al fin el sacerdote, con una voz serena. Me pasa, pero cuando me pasa, ya no salgo igual. Me quedo, y pregunto por qué. Samuel levantó la vista, confundido. ¿Cómo? Que si comulgo, si rezo, si predico, y aún así siento ese vacío, no me voy como si nada. Me quedo con él, y le pido que me muestre qué parte de mí le estoy ocultando. Samuel se quedó callado. No esperaba esa respuesta. Esperaba una solución, una lista de tareas, algo que pudiera marcar con un hecho. Pero lo que recibió fue una invitación a mirar hacia adentro. ¿Y qué te muestra?, preguntó. El padre Elías se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas, con un leve suspiro. Heridas. Pecados que creía resueltos. Orgullo disfrazado de celo. Miedo. Miedo a que Dios vea lo que incluso yo me esfuerzo por no ver. Samuel desvió la mirada, incómodo. Se levantó de la silla y comenzó a caminar lentamente por la sacristía, deteniéndose frente a una pequeña imagen de San José. La tocó con la punta de los dedos como si buscara consuelo en el yeso frío. Me confesé hace 2 semanas. Fui a misa hoy. Recé. Pero cuando me acerqué a comulgar, algo en mí tembló, como si el cuerpo me dijera, no estás listo. ¿Y qué hiciste? Comulgué. Silencio. Solo el tic-tac del viejo reloj colgado junto a la puerta. El padre Elías no dijo nada de inmediato. No hizo un gesto de reproche. Solo lo miró, con una mezcla de compasión y gravedad que hizo que Samuel quisiera retroceder en el tiempo. ¿Sabías que no estabas listo? No. Bueno, no exactamente. Solo sentí algo, un peso, una incomodidad. A veces el alma habla en susurros, y si la escuchas, estás a tiempo de volver. Pero si ignoras esa voz, puedes acabar convencido de que todo está bien, cuando en realidad estás caminando con una venda en los ojos. Samuel se dejó caer otra vez en la silla, como si se hubiera desinflado. Se frotó el rostro con las manos. No sé ni lo que siento, padre. A veces me da miedo venir a misa, miedo de que Dios me mire, miedo de no estar a la altura. Ese miedo, dijo Elías con suavidad, no viene de Dios, viene del acusador. Dios no te quiere pequeño por miedo, te quiere libre por amor. El sacerdote se puso de pie y fue hasta un pequeño estante donde guardaba un viejo libro de cubiertas gastadas. Lo abrió con cuidado y leyó en voz alta. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Samuel lo miró, esta vez con un leve estremecimiento. Pero, ¿eso significa que si no estoy limpio del todo y comulgo, estoy pecando? Sí, y no es metáfora, es advertencia. La Eucaristía no es símbolo, es presencia real, y no se puede recibir a Cristo con el alma cerrada, endurecida, sin intención de cambiar. Pero yo quiero cambiar, solo que a veces me cuesta. Y eso es lo que Dios espera. No perfección inmediata, sino un corazón contrito y humillado. Lo que no podemos hacer es mentirnos a nosotros mismos, comulgar como si todo estuviera bien, cuando sabemos que no lo está. Samuel asintió, lento, como quien empieza a entender lo que ya sabía, pero no quería enfrentar. ¿Y cómo sé si estoy listo? ¿Cómo sé si mi confesión fue suficiente? El padre Elías volvió a sentarse, esta vez más cerca.
Le puso la mano sobre el hombro, con la firmeza de un padre y la ternura de un pastor. La clave no es la perfección de las palabras que dices en el confesionario. Es la verdad con la que hablas. Es si de verdad te duele haber herido a Dios. Si de verdad quieres sanar. Si no hay nada que estés escondiendo bajo la alfombra del alma. Creo que sí escondí algo, susurró Samuel, con la voz quebrada. Una relación. Algo que no es limpia, que me ata. No la nombré en la confesión. Tenía miedo, o vergüenza. Y por eso el alma tembló. Porque no se puede engañar al Espíritu Santo. Él no rechaza al pecador. Pero tampoco bendice la mentira. Samuel cerró los ojos con fuerza. Una lágrima escapó por la comisura. El silencio volvió a llenar el lugar, pero esta vez no era un silencio incómodo, sino santo. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. Te confiesas, de verdad. Esta vez sin reservas. No para quedar bien conmigo, sino para volver a vivir en gracia con Él. Y luego, decides. Porque esa relación, si no te acerca a Dios, te aleja. Y tu alma vale demasiado como para vivir dividida. Pero la amo, balbuceó Samuel. ¿La amas más que a tu alma? La pregunta fue un puñal y un espejo. Samuel no respondió. Solo se quedó allí, respirando hondo, como si todo su mundo se hubiera tambaleado. El padre Elías se levantó y fue a buscar su estola. Volvió con el misal y un gesto de espera. Estoy aquí, no para juzgarte, sino para ayudarte a volver. Hoy, si quieres, puede ser el primer día del resto de tu vida. Samuel lo miró, tragó saliva y asintió. No con valentía, sino con sinceridad. Con esa frágil esperanza que aparece cuando uno toca fondo, pero descubre que Dios ya estaba allí, esperando. Se arrodilló. Respiró hondo. Bendígame, Padre, porque he pecado. Y así comenzó su verdadero regreso. La semana siguiente, Samuel volvió a la parroquia. No había venido para misa ni para confesarse. Simplemente apareció en la puerta de la sacristía un jueves por la tarde, cuando el sol caía entre los vitrales y dejaba dibujos cálidos sobre el suelo de piedra. El padre Elías estaba ordenando unos libros de oración en un estante alto, y al verlo entrar, bajó de inmediato la escalera de madera con una leve sonrisa. ¿Buscas al Señor o vienes a seguir hablando con su pobre servidor?, preguntó con esa mezcla de humor y ternura que solo los sacerdotes mayores saben usar sin perder el peso de lo sagrado. Las dos cosas, respondió Samuel con honestidad, aunque me gustaría que el Señor respondiera con voz audible. A veces uno necesita eso, ¿no? Dios habla, Samuel, solo que muchas veces lo hace en silencio. Se sentaron en el mismo rincón de la semana pasada. Esta vez no había café, solo el silencio y la sombra del crucifijo en la pared. Me confesé ese día, dijo Samuel, sin rodeos, y me sentí ligero, verdaderamente limpio, pero al salir, el mundo me volvió a agarrar con sus manos. Me escribió ella. Quiso verme. Me dijo que me extrañaba, que había estado pensando en Dios, en lo nuestro, en si de verdad estábamos mal. El padre Elías no interrumpió. Solo lo escuchaba, con atención y respeto. Samuel prosiguió. No fui, no la vi, pero dentro de mí algo empezó a justificarse, a decir cosas como, al menos ya no tienen relaciones, ahora rezan juntos, no es tan grave. Ah, dijo el sacerdote, entrecerrando los ojos con dolor. La mentira piadosa. ¿Cómo? Esa voz que te dice que todo está más o menos bien, que no hace falta cambiar tanto. Esa voz no viene de Dios, Samuel. Viene del enemigo. Es sutil, persuasiva. No te grita, peca. Solo te susurra, no exageres. Samuel tragó saliva. Y lo peor es que quiero creerle. Me hace sentir tranquilo. Pero en el fondo, sé que es una paz falsa. Porque no es paz, es adormecimiento del alma. Es como un analgésico que no cura,
solo adormece, y eso mata la conciencia poco a poco. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez con más peso. Samuel apoyó los codos sobre las rodillas y se tomó la cabeza con ambas manos. ¿Entonces qué hago? ¿Rompo con todo? ¿Con ella? ¿Con el trabajo que tengo? ¿Con los amigos que me arrastran al pecado? No necesariamente todo de golpe, pero necesitas tomar decisiones concretas. Cambiar de vida no es solo cambiar de lugar, es cambiar de dirección. Pero no es fácil, padre. A veces siento que si soy radical, me voy a quedar solo. Y me da miedo eso. Me da miedo convertirme en un fanático o en un hipócrita. El padre Elías se inclinó hacia adelante. ¿Tú crees que el Papa Leo XIV fue fanático cuando dijo que la fe tibia es más peligrosa que el pecado declarado? Porque yo estuve presente cuando dijo eso, en una homilía sencilla, delante de jóvenes como tú, y añadió, el diablo no necesita que renuncies a Dios, solo quiere que lo vivas a medias. Samuel lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad dijo eso? Tal cual, y lo dijo con lágrimas, porque sabía lo que veía. Jóvenes que venían a misa, que rezaban el rosario, pero luego salían a vivir como si la gracia fuera una etiqueta, no un fuego. Jóvenes que estaban más preocupados por no parecer extremos que por ser santos. Samuel bajó la mirada. Algo dentro de él se revolvía. No era solo culpa, era una mezcla de tristeza, vergüenza, pero también sed. ¿Y cómo se vive una fe de verdad? ¿Cómo se deja de vivir a medias? El padre Elías se levantó sin decir nada. Fue a buscar un cuaderno. Lo puso sobre la mesa, abierto por una página llena de frases subrayadas con tinta azul. Le señaló un párrafo. Léelo en voz alta. Samuel leyó. La verdad no duele. Lo que duele es haberse acostumbrado a vivir sin ella. Porque cuando vuelve, la conciencia arde. Pero ese ardor es señal de que el alma aún respira. Guardó silencio. ¿Esto también lo dijo el Papa Leo? No, eso lo escribí yo, después de hablar con un joven que se parecía mucho a ti. Samuel no supo qué decir. Se quedó leyendo las frases siguientes como si fueran ventanas abiertas a una verdad que intuía, pero nunca había puesto en palabras. La mentira piadosa, repitió en voz baja. ¿Cuántas veces la habré escuchado sin reconocerla? Es la favorita del enemigo. No te empuja al pecado, solo te convence de que no hace falta pelear tan duro. Y ahí empieza la muerte del alma. ¿Y cómo me defiendo? ¿Con verdad? ¿Con confesión frecuente? ¿Con dirección espiritual? ¿Con decisiones reales? No con sentimientos, sino con actos. Dios no bendice las buenas intenciones cuando van acompañadas de malas acciones. Él bendice los pasos, aunque sean pequeños, pero sinceros. Samuel volvió a mirar el cuaderno. ¿Puedo escribir aquí? Claro, pero no escribas para mí. Escribe como si tu alma te hablara desde el futuro. ¿Qué te diría hoy? Tomó el bolígrafo. Dudó. Luego escribió despacio. No te acostumbres, no te resignes, no adormezcas lo que Dios quiere despertar. El padre Elías leyó en silencio y luego asintió. Ya estás empezando a despertar. No pierdas ese fuego. ¿Y si lo pierdo? Te acercas al altar con las manos vacías y le dices, Señor, aquí estoy otra vez, quemado, sucio, herido, pero aún tuyo. Y Él te volverá a levantar. Samuel respiró hondo. Esta vez no había lágrimas, pero sí una calma distinta, más honesta. No era la calma de quien cree tenerlo todo resuelto, era la de quien por fin deja de fingir. Al salir de la sacristía, el sol ya se había escondido. La plaza frente a la iglesia estaba vacía. Samuel caminó lento, con las manos en los bolsillos y la mirada al suelo. No sabía qué haría al día siguiente, ni cómo cortaría ciertos lazos, pero por primera vez en mucho tiempo sabía que no quería seguir negociando con su alma. La mentira piadosa
había sido desenmascarada. Y ahora ya no podía volver atrás. El domingo siguiente, Samuel llegó temprano. Aún no habían abierto las puertas de la iglesia, pero él ya estaba allí, sentado en uno de los bancos de la plaza, con un pequeño cuaderno en las manos y el rostro tenso. No tenía intención de entrar directamente. Quería observar, pensar. A esa hora, la ciudad aún estaba despertando. Unos pájaros picoteaban migajas cerca de sus pies. El viento soplaba suave, y el sonido lejano de las campanas del convento anunciaba la primera misa del día. Cuando el padre Elías salió por la puerta lateral, lo vio de inmediato. Caminó hacia él con paso lento, como si no quisiera interrumpir ese momento de silencio. ¿Escribiendo otra vez?, preguntó al llegar. Sí, respondió Samuel sin levantar la vista. O intentando. A veces las palabras se pelean con lo que siento. Eso es señal de que estás empezando a decir la verdad. Samuel cerró el cuaderno y se lo guardó en el bolsillo. Hoy no vine a hablar, vine a misa, pero esta vez quiero hacerlo bien. ¿Y qué significa bien? Significa que no quiero comulgar por rutina, ni porque me siento mejor. Quiero saber si realmente estoy preparado. Si el Señor me llama hoy a acercarme. El padre Elías se sentó a su lado. Por un instante ninguno habló. Solo miraban la fachada de la iglesia, iluminada por los primeros rayos del sol. ¿Sabes lo que me preguntó una vez un niño de catequesis?, dijo el sacerdote con una sonrisa. Me dijo, Padre, si Jesús es tan grande, ¿cómo cabe en una hostia tan pequeña? Samuel rió con suavidad. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que no es Él quien cabe en la hostia, sino que es nuestro corazón el que tiene que abrirse para recibirlo. Porque Jesús no entra por tamaño, entra por permiso. Samuel lo miró en silencio, captando la profundidad detrás de la simpleza. Padre, ¿usted cree que hay muchos que comulgan sin dar permiso? Muchísimos, y no porque sean malos. Algunos por ignorancia, otros porque tienen miedo, otros porque simplemente no quieren mirar lo que hay dentro. Yo era uno de esos, murmuró Samuel. Me acercaba porque tocaba, porque los demás lo hacían, porque si no comulgaba, pensaba que todos me mirarían raro. El padre Elías asintió. El problema no es solo comulgar sin estar en gracia. El problema es que nos hemos olvidado de qué es realmente la Eucaristía. No es una medalla, no es una costumbre, es un fuego. ¿Fuego? Sí, un fuego que quema o que purifica. San Pablo no estaba exagerando cuando escribió que quien comulga indignamente se traga su propia condenación. Eso lo dijo con lágrimas, porque lo sabía. No es metáfora, es realidad espiritual. ¿Y cómo se sabe si uno está en gracia? Cuando puedes decir con honestidad, no escondo ningún pecado grave, he confesado todo con verdad, y quiero amar a Dios más que a mi comodidad. Si puedes decir eso, estás en gracia. Samuel cerró los ojos por un momento. Se quedó en silencio, meditando esas palabras. Entonces creo que sí, dijo al fin, despacio. No porque me sienta perfecto, pero porque por primera vez no escondo nada. Entonces ven, el altar no es un premio para los justos, es alimento para los que luchan con sinceridad. Entraron juntos a la iglesia. El coro ensayaba un canto suave, y el incienso empezaba a elevarse en el aire, creando un ambiente que parecía entre el cielo y la tierra. Samuel se sentó en uno de los bancos del medio. Miró hacia el altar y notó algo que nunca había visto. El rostro del Cristo crucificado tenía los ojos abiertos. No como los crucifijos típicos, donde el Señor aparece muerto. Este Cristo lo miraba, y en ese momento entendió algo. No era él quien se preparaba para mirar a Dios.
Era Dios quien lo había estado mirando todo el tiempo, esperando que por fin le devolviera la mirada. La misa comenzó. El padre Elías celebraba con esa mezcla de solemnidad y cercanía que hacía que cada palabra pareciera dirigida a cada persona en particular. Cuando llegó el momento del ofertorio, Samuel sintió cómo su corazón latía más fuerte. Sabía lo que venía: la consagración, el momento sagrado, el momento del encuentro. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Las palabras lo atravesaron como una flecha. Entregado. Esa palabra no le sonaba simbólica. Pensó en sus miedos, en sus dudas, en su resistencia a entregarse del todo. Y comprendió. Dios no quería que él comulgara para sentirse bueno. Quería que se entregara también, que pusiera su vida sobre el altar como ofrenda, como respuesta. Cuando llegó la comunión, Samuel se levantó lentamente. No era el primero en la fila, ni el último. Caminaba como quien se acerca a algo sagrado por primera vez. Y cuando el padre Elías lo miró a los ojos y dijo: «El cuerpo de Cristo», él respondió con voz firme: «Amén». Y lo dijo con conciencia, con hambre, con reverencia. No por costumbre, no por obligación, sino porque en ese instante entendió: Jesús no era un símbolo. Era un Dios vivo, real, presente, y se estaba entregando a él, no porque fuera digno, sino porque lo amaba. Después de la misa, no se quedó a hablar. Salió solo, en silencio, como quien acaba de vivir algo que no necesita explicarse. Caminó por la plaza, con el corazón lleno de una paz diferente. Una que no venía de sentirse bien, sino de saber que había hecho lo correcto. Por la noche, en su habitación, volvió a abrir el cuaderno. Escribió sin pensarlo mucho. Hoy no sentí fuego. Lo recibí, y no me quemó. Me limpió. Me despertó. Cerró el cuaderno, apagó la luz, y antes de dormir, pronunció en voz baja 3 palabras que ahora entendía con el alma. Gracias. Perdón. Confío. Esa misma tarde, después de la misa, Samuel volvió a la sacristía. No lo hizo por costumbre ni por necesidad. Lo hizo porque algo dentro de él lo impulsaba a quedarse, como si supiera que el verdadero encuentro apenas comenzaba cuando terminaban los cantos y se apagaban las luces del templo. El padre Elías estaba guardando los objetos litúrgicos con calma, como siempre, en silencio y sin apuro. Al notar su presencia, levantó la vista y sonrió sin decir nada. Lo dejó hablar primero. Hoy fue distinto, dijo Samuel, apoyándose contra la pared. No solo porque comulgué de verdad, fue distinto por dentro, como si me hubiera despertado. ¿Y qué viste cuando despertaste? Que hay cosas que sigo haciendo sin pensar, palabras que digo sin medir, gestos que normalizo. Y me asusta, porque si hoy me sentí tan cerca de Dios, entonces, ¿qué fue todo lo anterior? El padre Elías cerró el copón con cuidado y lo guardó en el sagrario. Fue lo que tenía que ser. Pero ahora que ves, no puedes volver a cerrar los ojos. Samuel se sentó en la misma silla de siempre, como si ya fuera parte del mobiliario espiritual del lugar. Padre, ¿usted cree que Dios se cansa de mí? No. Pero creo que tú puedes acostumbrarte tanto a lo que haces mal que dejas de ver que está mal. Hoy, mientras escuchaba la homilía, recordé una frase que me decían de niño. Dios te ama tal como eres. Pero ahora siento que hay algo incompleto en eso. Porque lo está. Dios te ama como eres, sí, pero no quiere dejarte así. Su amor no es permisivo, es transformador. Si el amor que creemos recibir de Dios no nos empuja a cambiar, tal vez no estamos escuchando a Dios, sino a una versión cómoda de Él que inventamos nosotros. Samuel se quedó callado un momento. Luego levantó la vista con expresión seria. Quiero saber. Quiero que me diga, Padre, con claridad. ¿Cuáles son esos errores que el mundo ya normalizó, pero que Dios sigue viendo como pecado?
porque no quiero vivir engañado. El padre Elías asintió. Fue hasta un pequeño estante y sacó un cuaderno con tapas duras. Lo abrió con lentitud, buscando una página marcada con un pedazo de cinta. Se sentó frente a Samuel y comenzó a hablar, sin prisa, pero con firmeza. Hay pecados que ya no se ven como pecados, porque la sociedad los aceptó, los maquilló, los convirtió en opciones personales. Pero el alma no se guía por modas, y hay 12 errores que el Papa Leo XIV llamó las sombras del templo, porque muchas veces caminan entre nosotros, dentro de la misma iglesia, incluso hasta el altar. Samuel se irguió en la silla. Algo en el ambiente cambió. No era tensión, pero sí una seriedad profunda. Escuche bien, dijo Elías, hojeando la lista. El primero, comulgar sin confesarse de pecados graves. Hay personas que viven en unión libre, que ven pornografía, que mienten por conveniencia, y aún así comulgan como si nada. Dios perdona, claro, pero no sin arrepentimiento, no sin confesión. La Eucaristía no puede ser medicina si el alma se niega a mostrar su herida. Samuel asintió lentamente, como reconociendo algo que ya sabía. El segundo, continuó el sacerdote, el abandono de la misa dominical sin causa grave. Muchos dicen, yo rezo en casa, veo la misa en internet, Dios está en todas partes. Y sí, Dios está en todas partes. Pero la misa no es un simple acto de oración, es el Calvario renovado, es el sacrificio de Cristo en presente. Faltar sin motivo grave es, espiritualmente, decirle a Jesús que su entrega no vale tu tiempo. Yo he hecho eso, dijo Samuel, no una vez, muchas. Y estás a tiempo de reparar. El tercer error, los pecados de impureza. El mundo se ríe de esto, se burlan. Pero la castidad no es represión, es respeto por el diseño de Dios. Fornicación, masturbación, pornografía, relaciones fuera del matrimonio, cada una de estas cosas oscurece el alma, porque reduce el amor a placer y convierte el cuerpo, que debería ser templo, en un instrumento de consumo. Samuel tragó saliva. Siga, padre. El cuarto, el uso de anticonceptivos artificiales. Este tema es delicado, incluso entre católicos practicantes, pero el acto conyugal fue hecho para dos cosas: unir y dar vida. Si uno de esos fines se anula deliberadamente, el acto se vacía de su sentido divino. No es juicio, es enseñanza. Pablo VI lo explicó en Humanae Vitae, y Leo XIV lo repitió. El matrimonio debe ser un altar, no un contrato cómodo. ¿Y el aborto? El quinto, el más doloroso. No solo peca quien lo practica, sino quien lo promueve, lo financia, lo aconseja o guarda silencio cuando podría hablar. Cada vida, desde la concepción, es un milagro, y quitarla es una herida que no solo afecta al cuerpo, sino que deja cicatrices profundas en el alma. Pero incluso ahí, la misericordia alcanza. Si hay verdadero arrepentimiento, Dios no solo perdona, sino que sana. Samuel respiró hondo. Cada palabra lo golpeaba. Pero no con condena, sino con una verdad que dolía como cuando se cura una herida infectada. El sexto pecado, siguió el sacerdote, es la falta de perdón. Muchos vienen, rezan, comulgan, pero guardan rencores de años. Padres contra hijos, esposos entre sí, hermanos que no se hablan. Jesús lo dijo claro: si no perdonas, no serás perdonado. No es metáfora, es regla espiritual. Yo he tenido eso. Gente que no quería ni recordar. Entonces límpialo. Habla, escribe, ora, pero no sigas con veneno en el alma. El séptimo, la lengua. Chismes, calumnias, murmuraciones. ¿Cuántas reputaciones han sido destruidas por un comentario sin fundamento? El Papa Leo decía que una sola palabra sin amor puede matar más que una espada. Samuel bajó la cabeza. He hablado mal.
de otros, por envidia, por costumbre. Confiésalo, y calla más. El octavo pecado: supersticiones, horóscopos, tarot, energías, limpias, santería, meditación no cristiana. Todo lo que ponga tu confianza fuera de Dios es una puerta abierta al enemigo. El primer mandamiento no es decorativo: no tendrás otros dioses fuera de mí. Mi abuela decía que leer el horóscopo no era pecado. No todo lo que dicen las abuelas es doctrina. El noveno: usar el nombre de Dios en vano. Bromas, maldiciones, memes, burlas hacia la iglesia. Esas cosas no son neutrales. Cada palabra sobre lo sagrado debe nacer del respeto o del amor. Yo también me he reído de cosas de la iglesia antes. Entonces, deja de hacerlo. El décimo: los vicios. Alcohol en exceso, drogas, juego, gula emocional. Todo lo que domine tu voluntad daña el templo que eres. Y cada adicción sin combate es una cadena que aleja de la gracia. He sido adicto a lo fácil. Y ahora estás aprendiendo a elegir lo correcto, no lo cómodo. El undécimo: injusticias familiares. Padres ausentes, hijos irrespetuosos, violencia doméstica, falta de caridad en casa. Si no amas a los tuyos, ¿cómo pretendes amar a Dios? Mi casa fue eso, padre. Fría, llena de silencios que herían más que los gritos. Entonces tú puedes romper ese ciclo. Y por último, el duodécimo: el relativismo. Ese pensamiento moderno que dice, todo depende, cada quien tiene su verdad. Dios me entiende. Sí, Dios te entiende. Pero también te llama, te corrige, te quiere santo, no tibio. Samuel no dijo nada, solo bajó la cabeza, como si las palabras aún rebotaran dentro de él, buscando lugar para asentarse. Estas son las 12 sombras, hijo, y hoy ya no son teoría para ti. Ahora las ves, y eso significa que puedes elegir. No sé si puedo con todo. No puedes, pero Dios sí. Lo único que te pide es que no finjas, que no ocultes, que no sigas disfrazando de libertad lo que te tiene atado. Samuel se levantó, con lentitud. Caminó hacia la imagen del Sagrado Corazón que colgaba de la pared del fondo. Se quedó allí un rato. Luego, sin volverse, dijo: ahora sé por qué temía tanto comulgar. No era culpa, era que ya no sabía la verdad. Y ahora que la sabes, no estás más lejos de Dios. Estás más cerca, porque la luz no te aleja del altar, te limpia el camino. Samuel giró. Tenía los ojos brillantes. Gracias por no suavizarlo, padre. Gracias por no huir, porque hoy, hijo, has cruzado el umbral. Ya no hay vuelta atrás. Ahora solo queda avanzar. Y Dios camina contigo. Era miércoles por la noche cuando Samuel volvió a tocar la puerta de la sacristía. Esta vez no llevaba su cuaderno ni buscaba respuestas urgentes. Entró sin demasiada ceremonia, saludó al padre Elías con un apretón de manos y se sentó, como si lo que necesitara no fuera una conversación, sino estar allí. Simplemente estar. El ambiente olía a incienso viejo y a madera, con ese silencio especial que solo tienen los lugares donde se ha orado mucho. Hoy no tengo preguntas, padre, dijo con una leve sonrisa. Solo quiero entender qué viene ahora. ¿Cómo se vive todo esto cada día, cuando ya no estás ardiendo por dentro como al principio? El padre Elías dejó a un lado el breviario que leía y se acomodó en su silla, con la expresión de quien ha esperado justo esa pregunta. Esa es la pregunta correcta, Samuel, porque no basta con ver. Hay que aprender a caminar después de ver. Y eso es otra etapa. Ya entendí lo que estaba mal. Ya vi los errores, los disfraces. Pero ahora me levanto cada mañana y siento que, aunque estoy mejor, la lucha sigue. Que no basta una confesión ni una buena comunión. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Cómo no volver atrás? Con prácticas concretas, con hábitos del alma, no con emoción, sino con disciplina espiritual. Por eso,
Antes de morir, el Papa Leo XIV dejó un mensaje que no se escribió en ningún documento oficial. Lo compartió en una reunión privada con jóvenes misioneros. Yo estuve allí. Dijo, si pudieran rezar solo 3 palabras cada noche, su alma empezaría a cambiar de verdad. Gracias. Perdón. Confío. Samuel lo miró fijamente. ¿Solo eso? Solo eso. Pero con el corazón abierto, con conciencia, como una especie de examen del alma diario. ¿Quieres que lo hagamos juntos hoy? Sí. El padre Elías se levantó, tomó una pequeña cruz de madera que tenía sobre la repisa y la colocó sobre la mesa. Apagó la luz principal y dejó solo una lámpara encendida, creando un ambiente íntimo, como si la habitación se hubiera convertido en un pequeño rincón del cielo. Primero, gracias. El sacerdote cerró los ojos. Por lo que entendí, por lo que no, por la lucha, por la gracia de estar aquí. ¿Por qué quieres dar gracias tú? Samuel respiró hondo. Gracias, por no dejarme tranquilo cuando estaba lejos, por la inquietud, por cada momento en que me sentí roto y aún así me buscaste. Bien, ahora, perdón. Elías abrió los ojos y lo miró con suavidad. No es decirlo por decir, es dejar que salga lo que aún escondes. ¿Qué necesitas entregar? Samuel dudó unos segundos. Luego bajó la cabeza. Perdón por seguir teniendo miedo, por pensar que no voy a poder sostener esta conversión, por comparar mi proceso con el de otros, por desconfiar, incluso después de ver tanto. Y por último, confío. Dijo el padre. Aquí no se trata de sentir que todo va bien, se trata de soltar. ¿Confías en que Dios va a seguir contigo, aunque tú te tambalees? Samuel levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos estaban firmes. Sí, confío, porque ya vi lo que pasa cuando camino sin Él. Y no quiero volver ahí. La oración terminó sin un amén, sin una señal de cruz. Terminó con un silencio reverente, como si Dios mismo se hubiera hecho presente y no necesitara más palabras. El padre Elías rompió el silencio después de un rato. Ahora entiendes por qué la comunión no es un símbolo, es una alianza, es un sí que se renueva. Pero como todo en la vida, ese sí necesita mantenimiento, no con cosas grandes, sino con fidelidad en lo pequeño. ¿Qué cosas pequeñas recomienda? Te las voy a decir como me las enseñaron a mí. No empieces el día sin ofrecerlo. No termines el día sin agradecer. No tomes decisiones importantes sin orar antes. Y no permitas que un pecado te acompañe más de 24 horas sin confesarlo. Samuel asintió. ¿Y si fallo? Entonces te levantas y lo vuelves a intentar. ¿Recuerdas cuando Pedro negó a Jesús 3 veces? No fue la negación lo que lo rompió. Fue su vergüenza lo que casi lo aleja para siempre. Pero luego, Jesús no le dijo, ¿por qué fallaste? Le dijo, ¿me amas? Y esa es la pregunta que se repite cada día. ¿Me amas? Repitió Samuel en voz baja. Sí. Con esa pregunta se empieza cada mañana. Con esa pregunta se limpia cada caída. Porque si el amor permanece, todo puede reconstruirse. Samuel se quedó mirando la cruz. Se puso de pie y se acercó a ella. La tocó con cuidado, como si quisiera dejar ahí lo poco o mucho que llevaba dentro. Luego se giró hacia el sacerdote. ¿Sabe qué me asusta? Dímelo. Que un día me acostumbre otra vez, que empiece a ver el pecado como algo manejable, que me aleje sin darme cuenta. El padre Elías se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Entonces haz una cosa. Grábate esto. La tibieza no se combate con más fuego, sino con memoria. Cuando sientas que te estás enfriando, recuerda de dónde saliste. Recuerda tu primer perdón, tu primera comunión limpia. Recuerda este momento. Lo haré. Y si olvidas, vuelve. Aquí estaré. Pero más importante, Él estará. Samuel salió esa noche
con algo distinto en su paso. No era ligereza, era decisión. Sabía que el mundo seguiría igual, que las tentaciones no desaparecerían, que habría días de silencio, de sequía, de cansancio. Pero ya no era el mismo que entró semanas atrás buscando respuestas. Ahora sabía que el cristiano no es el que nunca cae, sino el que siempre vuelve. Esa noche, en su habitación, abrió el cuaderno por una página nueva. No buscó palabras bonitas, solo escribió lo esencial. Gracias porque volviste cuando me perdí. Perdón por no confiar antes. Confío, porque ahora sé que tú no te cansas de empezar de nuevo conmigo. Cerró el cuaderno. Se arrodilló junto a la cama, y en la oscuridad suave de su cuarto, donde ya no había excusas ni máscaras, susurró con el alma entera. Gracias. Perdón. Confío.